Nuevamente saludos mis queridos hermanos y amigos, esperando que este mensaje pueda ser útil para ti y para tu familia y que también lo puedas compartir con tus familiares, seres queridos, con tus amigos que buscan en la Santa Escritura, la Santa Biblia, una respuesta de parte de Dios para sus inquietudes. En esta tercera y última sección acerca de los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Biblia, los 10 mandamientos, son los mismos del catolicismo. Y en este tercer estudio bíblico, lo único que coinciden los 10 mandamientos de la Biblia con los 10 mandamientos del catolicismo es en la numerología. ¿Qué significa eso? Bueno, que en la Biblia tenemos 10 mandamientos y que en el catolicismo, en el catecismo tenemos 10 mandamientos. Ahí coinciden. Hay dos cosas que no coinciden, que no están de acuerdo, no son los mismos. Número uno, se altera la secuencia de los mandamientos. Los mandamientos que están en el catecismo tienen una alteración con los mandamientos escritos por Dios y con el dedo de Dios, los que están registrados en la Santa Biblia. Y número dos, también hay una alteración del contenido de los mandamientos. En pocas palabras, no son los mismos. Pero vamos a leer los mandamientos de la Biblia y leemos entonces los mandamientos del catecismo. Primer mandamiento. Éxodo capítulo 20 y el versículo número 3. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El catecismo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si bien el cambio que se produce no pareciera tan significativo, aparentemente, como lo vemos más adelante, hay cambio. No es lo mismo decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pareciera, pero no es lo mismo. Vamos con el segundo mandamiento. La Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versos 4, 5 y 6. Vamos a ver entonces el segundo mandamiento del catecismo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Como ustedes pueden observar, nuevamente hay una alteración, no solamente en la secuencia, sino en el contenido también. Vamos con el tercer mandamiento de la Biblia. La Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo capítulo 20 y el versículo número 7. Vamos a ver qué dice el catecismo. Mandamiento número 3 o tercer mandamiento del catecismo. Santificarás las fiestas. Obviamente que desde que la iglesia de Roma borra el segundo mandamiento escrito con el dedo de Dios, se pierde la secuencia numérica del mandamiento entre la relación de la Biblia y el catecismo. El documento católico salta así al siguiente mandato al que también se le introducen cambios, y es así como el sábado, día consagrado a Dios desde la creación, desaparece totalmente en el catecismo. Y al desaparecer el sábado en el catecismo, pues también desaparece dentro de todo el contexto de los 10 mandamientos, repito, en los mandamientos del catecismo. Y ocupan su lugar las celebraciones de las festividades del calendario de la Iglesia de Roma. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será de descanso completo consagrado al Señor. Éxodo 31:15. Lo cita entonces en la página 479, numeral 2168 del Catecismo.
No es, no es del decálogo, refiere al decálogo del catecismo, no al de la Biblia. De este modo, el cuarto mandamiento en la Biblia pasa a ser el tercero del catecismo. Además, se produce un cambio en el contenido. Y el cambio es que habilita el cambio del sábado al domingo, aunque en la versión abreviada se indica fiestas, en la versión abreviada. Así que como podemos observar, en este mandamiento hay una doble alteración, no solamente de secuencia, sino de contenido. Vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios, de la Biblia, escrito con el dedo de Dios, los que están en la Biblia. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versículos 8, 9, 10 y 11. Vamos a leer el cuarto mandamiento del catecismo. El catecismo, cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Leemos ahora el quinto mandamiento de la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso está en Éxodo 20:12. El catecismo, quinto mandamiento. No matarás. Es significativo que la secuencia bíblica que inaugura la sección de los mandamientos horizontales, es decir, de nuestra relación con los demás seres humanos, comienza con los padres, quienes ocupan el primer lugar, como lo que ocupa Dios en la secuencia de los 4 primeros mandamientos. O sea que cuando Dios comienza la segunda sección de los mandamientos, que Jesús lo resume como amarás a tu prójimo como a ti mismo, comienza enseñándole a los hijos el respeto hacia los padres. Y lo mismo entonces, hay un paralelismo con los primeros 4 mandamientos escritos con el dedo de Dios, que Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los primeros 4 mandamientos nos dicen cómo nosotros respetamos y amamos a nuestro Dios y le damos el respeto a nuestro Padre Celestial. Como los otros 6 mandamientos comienzan exactamente diciéndonos que debemos de respetar a nuestros padres terrenales. Así que noten ustedes cómo ha sido totalmente alterado los mandamientos de Dios por este sistema político y religioso mundial. No estamos nosotros criticando al feligrés fervientemente cristiano católico. Lo que nosotros estamos enseñando aquí es dando una respuesta de acuerdo a la Biblia y comparando los mandamientos escritos con el dedo de Dios y los 10 mandamientos que tiene el catecismo. Pero vamos al sexto mandamiento de la ley de Dios, de la Santa Biblia. La Santa Biblia dice, no matarás, Éxodo capítulo 20 y el verso número 13. Mandamiento número 6 del catecismo dice, no cometerás actos impuros. Vámonos con el séptimo mandamiento de la Santa Biblia. No cometerás adulterio, Éxodo 20 y el versículo 14. ¿Por qué dice no cometerás adulterio? Porque para Dios la relación sexual es lícita, es pura, es santa en el estado del matrimonio. Fuera del estado del matrimonio dado por la bendición de Dios, este don nosotros lo podemos convertir en una maldición. Por eso el mandamiento dice no cometerás adulterio, porque para Dios la fornicación no es la manera correcta de usar la bendición del sexo. Solamente es puro, santo y bueno dentro del estado del matrimonio, como Dios lo establece. Pero vamos a ver qué dice entonces el catecismo en el séptimo mandamiento. Dice, no robarás. Octavo mandamiento de la Biblia, no hurtarás. Éxodo capítulo 20 y el verso 15. Octavo mandamiento del catecismo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno mandamiento de la Biblia, escrito con el dedo de Dios,
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20, verso 16. Noveno mandamiento del catecismo. No pondrás pensamientos ni deseos impuros. Décimo mandamiento de la Biblia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, verso 17. Décimo mandamiento del catecismo. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué es lo que estamos entonces viendo aquí, por ejemplo, específicamente con el décimo mandamiento? Que aquí vemos que el catecismo divide el décimo mandamiento, lo parte, lo divide en dos. En pocas palabras, el décimo mandamiento es el 9 y el número 10, presuntamente de la Biblia, pero no lo es. Lo que está haciendo el catecismo es que divide el décimo mandato en dos para que le queden 10, que repito, lo único que coincide es en la numerología, pero no ni en la secuencia ni en el contenido. Así que al poner como noveno en no abrigar deseos impuros y décimo no codiciar los bienes ajenos, está dividiendo el mismo mandamiento décimo en dos. Este cambio en la ley es reconocido en un catecismo antiguo. Por ejemplo, el catecismo de Geirman dice, ¿cuál es el tercer mandamiento? O sea, del catecismo dice, el tercer mandamiento es acuérdate de santificar el sábado. Recuerden que luego es modificado con Juan Pablo II y Ratzinger, que era su secretario, el que él colocó para que fuera su redactor, colocó las fiestas, santifiquen las fiestas. Y dice, ¿y cuál es el sábado? El sábado es el día de descanso. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Entonces responde el catecismo antiguo de Geirman, dice, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Dice, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. O sea que en el antiguo catecismo, corregido por Geirman, que usaba la Iglesia Católica antes del catecismo de 1992, reconocía que la observancia del domingo no es bíblica, no está en la Biblia, no es el mandamiento escrito con el dedo de Dios, sino que es una transferencia directa de la Iglesia Católica Romana. ¿Y con qué autoridad la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo? Y entonces da la respuesta. Dice, la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo porque Cristo resucitó de los muertos en domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo. O sea que, según la Iglesia Católica, aunque la Biblia dice que es el séptimo día, es el sábado, pues ellos asumen y ellos creen que ellos tienen el poder de cambiar cualquier mandamiento de la ley de Dios escrita con el dedo de Dios. Y la excusa que ellos mencionan de transferir el sábado al domingo es porque, bueno, Cristo resucitó el domingo y entonces también el día del Pentecostés cayó en primer día de la semana. Entonces vamos a transferir la solemnidad del sábado bíblico por el domingo. Y luego menciona con qué autoridad la Iglesia, recuerden, estamos hablando del mismo catecismo, con qué autoridad la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo. O sea, es una autoridad bíblica, está escrito, lo mandó Dios. Y ellos responden, no, la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo por la plenitud del poder divino que Cristo la invistió. O sea, que ellos creen que el obispo de Roma ahora es el representante de Dios en la tierra. Y entonces, como él no tiene pecado original desde que asume el papado, entonces la Iglesia Católica, ¿verdad? Creen que Dios le dio a ellos el poder en la tierra para cambiar el sábado para el domingo. Ahora, ¿tiene vínculo con el día del sol, o el Sunday o el Sonntag? Bueno, es curioso que el redactor de la nueva versión del catecismo, que fue Joseph Ratzinger, recuerden que él fue el papa que sustituyó a Juan Pablo II, expresa en el máximo referente católico el catecismo y las pistas de su origen. Por ejemplo, en el catecismo numeral 2174, página 480, Ratzinger describe que nos reunimos todos en el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío.
Pero también el primer día es en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo, y ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. O sea que de acuerdo a lo que dice Joseph Ratzinger, la única respuesta que tiene el catecismo para enseñar a los feligreses que no se va a guardar el sábado, sino el domingo, que es el día de la Iglesia Católica Romana Apostólica, es que, según Ratzinger, en la página 480, numeral 2174, ellos creen que como Dios eh, comenzó la creación, aunque Dios santificó el séptimo día de la semana, lo reposó y lo santificó y lo dejó como un sello, ellos dicen que no vale. Ellos dicen que lo que vale es que Dios comenzó la creación pues en un primer día. Entonces, ellos asumen que aunque hay un vínculo de paralelismo, de que también para ellos, o por lo menos para el Imperio Romano, el día del sol era el día festivo, el día que ellos veneraban al sol, entonces pues a ellos se les ocurrió, le ha parecido bien a la Iglesia Católica a través de este manifiesto del Catecismo, declarar que no es una autoridad bíblica, sino es que es una autoridad de la Iglesia Católica Romana observar el domingo en lugar del sábado. Ahora, ¿cuál es la conclusión entonces que llegamos nosotros a este estudio? Bueno, ¿es el sábado realmente un día de los judíos, como dice Ratzinger aquí en el Catecismo? Porque Ratzinger dice que después del sábado judío, y aquí tiene razón, pero no tiene razón, porque Ratzinger está diciendo una mentira. O sea, aquí en la página 480 del numeral 2174, el Catecismo está diciendo una mentira. Y la mentira que está diciendo es que dice que el sábado es de los judíos. Y eso es una mentira. Porque la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, menciona que el sábado es el día que conmemora el poder de la creación en todo el universo y en el planeta Tierra. No para los judíos, sino para toda la raza humana. En ese sentido, el único que podía cambiar los mandamientos o transferir el sábado a otro día de la semana tuvo que ser el mismo Dios. Sin embargo, Jesucristo nos da la respuesta cuando dice, yo no he venido a cambiar la ley ni los profetas, sino a cumplir. O sea que ese manifiesto de decir que tienes autoridad de cambiar los mandamientos de Dios, aunque Dios nunca lo ha dicho en la Santa Biblia, pues eso es blasfemia. Blasfemia es querer aparecerse o hacerse pasar por Dios o negar lo que Dios dice. Anticristo significa el que se opone a Cristo o el que quiere ocupar el lugar de Cristo. Eso significa anticristo. Podríamos decir entonces que la declaración del catecismo descrita por Ratzinger es una declaración de anticristo, porque se está haciendo pasar por Cristo o se está haciendo pasar por Dios al transferir el sábado al domingo, cosa que no le corresponde. Entonces, en Génesis capítulo número 2, la palabra de Dios nos dice en el versículo número 1, dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos. Y cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de la creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el día sábado y lo declaró santo, porque en ese día Dios descansó de toda la obra de su creación. Génesis 2, 1, 2 y 3. Aquí no dice que el sábado es exclusivo para los judíos. Dice que el sábado Dios le dio tres bendiciones, o Dios declaró tres cosas que hacen el sábado diferente al resto de la semana. Número 1, tiene el reposo de Dios. Número 2, Dios lo santificó. Dios nunca santificó el domingo, el primer día de la semana, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. El único día que Dios santificó, lo declaró santo, lo apartó para Él, es el séptimo día. De paso, es el único día que Dios le dio nombre en la Biblia. Lo llamó reposo, en español, sábado, Shabbat en hebreo, Shabbat, séptimo día, sábado, día de reposo. Entonces, el sábado tiene el reposo de Dios, la bendición de Dios y la santidad de Dios. Es el único día bendito en la semana. Y Dios lo declaró así en la creación. Entonces,
La conclusión es que el sábado no es un día para los judíos. El sábado es el día que Dios estableció para toda la raza humana, para que el ser humano lo reconozca como su Dios, como su creador. Ahora, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, específicamente el verso número 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que en el cuarto mandamiento de la ley de Dios está escrito el por qué Dios eligió el día sábado como el día de reposo, como el día de Dios. No es el día de nosotros, es el día de Dios. Y el mandamiento dice por qué. Dice, porque Dios cesó de toda la obra de su creación y Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Es el sello de Dios, el sello que conmemora el poder de su creación. Por eso el mandamiento lo dice de esa manera. Si tú quitas entonces el mandamiento que dice quién es el dueño, el creador, y quién es el que tiene potestad de santificar el único día que él deja en la semana, para que el ser humano lo reverencie y le brinda o le preste adoración, tú entonces estás quitando a Dios de un lado por la tradición. Exactamente como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos y tradiciones de hombres. Ay, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué indica este cambio del catecismo con respecto a los 10 mandamientos? Bueno, lo que indica es que Daniel capítulo 7, verso 25 se cumplió. Daniel capítulo 7, versículo 25, donde nos dice que hay un imperio, vendrá un imperio mundial, que sería un imperio político religioso, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Exactamente el sistema de Roma en el papado cumple perfectamente lo que ya Dios nos había hablado a nosotros 600 años antes de la venida de Cristo. Dios, por medio del profeta Daniel, ya le había anunciado a los seres humanos que vendría un poder en esta tierra que trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios, haciéndose pasar como religioso, un poder político y religioso en el mundo. No es otra cosa que la predicción de lo que Dios ha hablado por medio de la profecía se ha cumplido y lo peor o lo mejor se cumple delante de nuestros ojos. Mi deseo es, mi querido hermano, es que si tú amas, Juan 14:15, si tú amas, guarda los mandamientos de Dios y no la doctrina de los hombres. Que el Señor te bendiga.